Hoy estaremos hablando de los conectores lógicos y resolveremos algunos ejercicios. En lógica, una conectiva lógica es un símbolo o palabra que se utiliza para conectar dos fórmulas bien formadas, de modo que dé un valor de verdad a las fórmulas, las cuales pueden ser ejemplificadas como las siguientes: iré al parque, iré al mall, iré a cenar. Generalmente son representadas con las letras P, Q, R y S, aunque pueden usarse más. Estos ejemplos pueden ser representados por las letras P, Q y R, respectivamente. Ahora presentaremos otros dos ejemplos, otras dos proposiciones para el siguiente ejercicio. Tendríamos: saldré rápido de casa y llegaré tarde. Antes de eso, estaríamos conociendo los conectores lógicos. Tendríamos conjunción, que significa y, disyunción, que significa o, condicional, que significará entonces, discondicional, que es sí y solo sí, y la negación como un no. Algo muy importante a recalcar es que para realizar estos ejemplos, que son denominados tablas de verdad, tienen un orden. En primer lugar, estaríamos realizando los paréntesis. En segundo lugar, las negaciones. En tercer lugar, la conjunción y la disyunción. Y en último lugar, tendríamos la discondicional y la condicional. Ahora, siguiendo con el ejemplo, tendríamos la oración: saldré de casa rápido, entonces no llegaré tarde. Representaríamos en la primera preposición, que sería saldré de casa rápido, como P, y la segunda preposición, que sería llegaré tarde, la representaríamos como Q. En este entonces que se nos muestra, nosotros sabemos qué significa condicional. Entonces pondremos una flecha en dirección a la derecha y vemos que a la segunda proposición se le está negando. Entonces colocaríamos el signo de la negación. A este no llegaré tarde lo encerraríamos en un paréntesis, ya que, como habíamos dicho anteriormente, lo primero que se tiene que realizar son los paréntesis y las negaciones. Entonces tendríamos P condicional de negación de Q. Ahora, para resolver, utilizaríamos una pequeña fórmula que sería 2 elevado a la n, que en este caso n es representada por el número de proposiciones, en este caso es 2. Entonces tendríamos que 2 al cuadrado es 4. Ahora colocaríamos los valores de esta manera. En la primera proposición tendríamos 2 verdades y 2 falsedades, y en la segunda intercaladas: una verdad, una falsedad, una verdad y una falsedad. Ahora, como habíamos mencionado anteriormente, lo que primero se realiza son los paréntesis y las negaciones. En este caso, estaríamos negando los valores de Q, que serían verdadero y falso, lo cual sería falso y verdadero, falso y verdadero, condicional, que nos da P. En este caso, solo es falso cuando la primera premisa es verdadera y la consecuencia es falsa. Tendríamos como premisa en la primera fila una verdad y como consecuencia una falsedad, lo cual nos da la condición de poner que es falso. Y en las siguientes no se presenta eso, así que las 3 últimas serían verdades. Ahora, algo importante a recalcar es que nuestras soluciones siempre van a ser denominadas de 3 maneras. Tendríamos como la primera la tautología, que es cuando los valores del operador principal son todos verdaderos. La segunda sería la contradicción, que es cuando los valores del operador principal son todos falsos. Y como última tendríamos la contingencia, que es si los valores del operador tiene por lo menos una verdad o
una falsedad, que es lo que nos dio nuestro primer ejercicio, que tendríamos una falsedad y 3 verdades, lo cual nos daría una contingencia. Ahora realizaríamos un ejemplo un poco más extenso, pero esta vez de manera más directa. Nos damos cuenta que tenemos dos proposiciones, P y Q. Entonces procederíamos a realizar la fórmula, que es 2 elevado al número de proposiciones, que sería 2. Entonces tendríamos 4. Para los valores de P tendríamos 2 verdades y 2 falsedades. Lo mismo aplicaría para la P de la derecha. Y para Q, valores intercalados, verdadero y falso y verdadero y falso. Estos mismos valores se aplicarían a la Q de la derecha. Como habíamos mencionado al principio, por orden se realiza los paréntesis y las negaciones. Entonces realizaríamos la negación de la P del paréntesis. Tendríamos 2 falsedades y 2 verdades. Y ahora realizaríamos con esta solución la condicional de Q. Recordemos que en condicional solo es falso cuando la primera premisa es verdadera y la consecuencia es falsa. Entonces tendríamos los valores de 3 verdades y una falsedad. Ahora, realizando la negación que nos da P, en la parte de la derecha tendríamos 2 falsedades y 2 verdades. Ahora, como primera premisa, la solución condicional, tendríamos que realizar la conjunción con segunda premisa, la negación de P. Entonces nos daría 2 falsedades, una verdad y una falsedad. Y ahora, por último, con esta última solución, realizaríamos la condicional de Q. En este caso, solamente tendríamos no tendríamos absolutamente ningún falso, todos serían verdaderos porque no se cumple la condición de que es falso cuando la primera premisa es verdadera y la consecuencia es falsa. En este caso no se cumple nada, por lo tanto todas son verdaderas. Y como habíamos mencionado antes, esto pertenece a una tautología.